Con justicia y con honestidad, proclamamos que en tiempo de crisis con Cristo se crece. Y vez tras vez, total, los argentinos de crisis ya tenemos una experiencia bárbara, estamos graduados con honores, conocimos tantas crisis. Y en cada una de esas crisis hemos visto cómo Dios se manifiesta. Entonces, lo que quiero compartir esta noche con la ayuda del Señor es cómo ser parte de un milagro. Cómo ser parte de un milagro. Porque a todos nos gustan los milagros. A todos nos gustan los milagros. Y ser parte del milagro, mejor todavía. Ahora, si uno mira en la Biblia, va a descubrir que prácticamente en cada milagro siempre hay tres protagonistas. El que tiene la necesidad, Dios que hace el milagro y la persona a través de quien Dios opera el milagro. Porque es innegable. No va a haber milagros si no hay una necesidad. Nunca, otra vez, nunca, jamás Dios va a hacer un milagro para decir, voy a hacer un milagro para que vean cuánto poder tengo. Nunca. Lean la Biblia de toda, de tapa a tapa, búsquenlo varias veces y van a descubrir que siempre que Dios hizo un milagro es porque había una necesidad. O sea, Dios no anda queriendo demostrar nada. Luego, como ya dijimos, el que hace el milagro es Dios. Y de eso no nos cabe duda. A veces nos confundimos un poco, pero no es la persona, porque a veces pensamos, uy, sí, fulano, si te ora fulano, entonces sí, eso sí. Pero el milagro siempre lo va a hacer Dios. Y luego encontramos el instrumento, o sea, la persona que Dios va a usar para que ocurra ese milagro. O sea, para que Dios usa a personas de carne y hueso, imperfectas, como vos, como yo, para operar de manera sobrenatural en la vida de los que lo necesitan. Hasta ahí lo entendemos, pero hay algo interesante que no siempre, pero muchas veces, cuando Dios quiere hacer un milagro, va a pedir algo primero. ¿Se acuerdan la viuda de Sarepta? Tenía muy poca comida, eso sí que tenía muy poca comida porque esa era su última comida. Y sin embargo el profeta le dice, dámelo primero a mí. Y parece un acto raro de que no teniendo nada Dios le pida que lo dé. Eliseo también tiene un episodio con una viuda que cuando le pregunta, ¿y vos qué tenés en casa? Y tengo un poco de aceite en una vasija. Ah, bueno, vamos a usar eso. Ahora todos lo vemos como conocemos el final de la historia, lo vemos muy fácil, muy sencillo. Claro, vos le decís que sí a Dios y ya está. Ahora, si vos lo único que tenés es media vasija de aceite y el profeta te viene con que si querés un milagro vamos a usar ese aceite, ¿cuál sería una resistencia posible? ¿Y si no pasa nada? ¿Lo poco que tengo? ¿Opama todo? Entonces quiere decir que siempre Dios va a pedir algo para desencadenar el milagro. A ver, algunos ejemplos más, no voy a leer todos, pero decir algunos que no son conocidos. En las bodas de Caná, Jesús va a pedir que los siervos llenen las tinajas con agua. En la pesca milagrosa, Jesús le va a pedir a Pedro la barca, ¿no? Y todos decimos, claro, yo le prestaría la barca. Como nadie tenemos barca, no nos preocupamos nada.
Pero imagínate un taxista que venga el pastor y le dice, préstame tu auto. No sé, la reacción habría que ver cómo sería. Pero siempre Dios va a pedir algo. La multiplicación de los panes y los peces, Dios le va a pedir a un chico su merienda, toda, no la mitad ni un cuarto, toda. Quiere decir entonces que encontramos esas tres cosas: la necesidad, Dios que va a intervenir de manera sobrenatural, el instrumento o el facilitador que va a ser la persona que Dios usa, y lo que Dios me va a pedir. Y para esto quiero leer un pasaje del Antiguo Testamento que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 8 al 37. Ahora, siempre que Dios va a pedir algo, nunca va a pedir lo que me sobra, ni lo que yo le quiero dar. Siempre va a tener un gusto medio raro de pedir mucho o todo. ¿Sí? Y veamos lo que dice este relato. En cierta ocasión, una mujer importante de Sunem invitó a Eliseo a comer en su casa. Y cada vez que Eliseo pasaba por allí, la mujer le insistía que se quedara a comer. A su marido le dijo, ¿sabes de qué me he dado cuenta? Pues que este hombre que siempre pasa por nuestra casa es un santo varón de Dios. Y ahí viene, la experiencia nos muestra que las mujeres saben tener más fe que los varones. Nadie dice amén. Se las di servida a las mujeres y no la aprovecharon. Entonces le dijo, deberíamos hacerle un pequeño aposento en la azotea y poner allí una cama y una mesa y una silla y un candelero para que cuando pase por aquí pueda quedarse con nosotros. Esa idea brillante que tuvo la mujer y que se la comparte al marido, estuve mirando en Infobae cuánto valía esa idea. Y según Infobae, según la Asociación de Pymes Constructoras, dice que edificar 1 metro cuadrado cuesta 1.161.000 pesos sin incluir el IVA. O sea que si el monoambiente que ella quería construir tendría unos 20 metros, un monoambiente bien chiquitito, tendría unos 20 metros, la idea brillante de esta mujer saldría algo así como 23 millones de pesos. Más los muebles, pero como no creo que sea mucho, no lo incluí. Sigo en el relato. Hacen la pieza, hacen la habitación esa, el monoambiente. Dice, un día en que Eliseo pasó por allí, se quedó a dormir en ese aposento. Pero le dijo a Giesi, su criado, llama a la tsunamita. Tsunamita es la mujer, o sea, el origen de la mujer, de la ciudad de donde era oriunda. Giesi la llamó y cuando ella se presentó ante Eliseo, dirigiéndose a Giesi, dijo, esta mujer ha sido muy amable con nosotros. Pregúntale qué quiere que haga yo en su favor. ¿Necesita que hable por ella al rey o a un general del ejército? Y la mujer respondió, en medio de este pueblo yo vivo como una reina. No necesitaba. Pero Eliseo insistió, entonces, ¿qué podemos hacer por ella? Y Giesi respondió, su marido ya es anciano y ella no tiene hijos todavía. Eliseo le ordenó entonces a su criada que la llamara. Giesi la llamó y cuando ella se detuvo en la puerta, Eliseo le dijo, dentro de 1 año, por estos días, tendrás un hijo en tus brazos. Pero ella protestó, no, mi señor, varón de Dios, no te burles
de esta sierva tuya. Quiere decir que todo indica de que esa posibilidad era un absoluto imposible, ¿verdad? Porque de primera persona dice, no te burles, ¿por qué? Porque eso era imposible. Sin embargo, la mujer concibió y un año después, por el tiempo que Eliseo le había dicho, dio a luz un hijo. Y el niño creció, pero un día se fue a ver a su padre que andaba con los segadores. De pronto gritó, Padre, mi cabeza, me duele la cabeza. Enseguida el padre ordenó a uno de sus criados que lo llevaran con su madre. El criado así lo hizo, pero al mediodía, mientras el niño estaba sentado en el regazo de su madre, murió. Entonces ella subió al aposento del varón de Dios, lo puso sobre la cama y cerrando la puerta salió de allí. Luego se fue a llamar a su marido y le dijo, te ruego que me prestes uno de los criados y una de tus asnas. Quiero ir corriendo a ver al varón de Dios para que regrese. Pero su marido objetó, ¿y para qué vas a verlo hoy si no es luna nueva ni día de reposo? Ella simplemente se despidió. Ahora salto 10 versículos para acortar el tiempo y voy al versículo 32. Cuando Eliseo llegó a la casa, el niño yacía tendido en la cama sin vida. O sea, un poco para ubicarnos, tengo que entender que pasó una buena cantidad de tiempo desde que murió hasta este momento. ¿Sí? Porque tuvieron que ir a buscarlo, no era de la ciudad esa, sino que vivía más lejos. Entonces Eliseo entró, cerró la puerta atrás de sí y oró al Señor. Luego subió a la cama, se tendió sobre el niño, juntando boca con boca, ojos con ojos, manos con manos. Así se mantuvo tendido sobre el niño hasta que el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. Luego Eliseo se levantó y comenzó a pasearse de un lado a otro de la casa. Y después volvió a subirse a la cama y se tendió otra vez sobre el niño. En ese momento el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Entonces Eliseo llamó a Giezi y le ordenó que llamara a la sunamita. Giezi la llamó y cuando ella entró, Eliseo le dijo, toma tu hijo. La mujer entró y sin levantar el rostro se arrojó a los pies de Eliseo y después de eso tomó a su hijo y se fue. ¿Por qué hago referencia del tiempo? Porque es evidente que una cuestión así no hay forma de resucitarlo, digamos, por alguna técnica de resucitación. La única manera de que vuelva a vivir es que haya un milagro de Dios. Ahora, veamos dónde arranca todo esto. ¿Cuál es el nacimiento? ¿Cuál es el génesis de todo este milagro que va a ocurrir? Y tengo que coincidir que es el momento en que Dios puso en el corazón de la mujer la necesidad de dar, la necesidad de ofrecer una casa para el profeta. Nada hubiera ocurrido, nada hubiera cambiado la marcha de la vida de esa mujer, de ese hombre, de esa familia, a menos que hubiera pasado lo que pasó, que hicieron una casa y cada rato lo tenían al profeta en su casa. Porque es justamente por esa generosidad que Eliseo le va a decir a Giezi, ¿qué hacemos? ¿Cómo la podemos bendecir? Entonces, eso que Dios puso en el corazón de la mujer, tengo que entender que es para bendecirla a la mujer, o bendecir al matrimonio, bendecir a la familia y por extensión bendecir al niño. La mujer y el marido estuvieron dispuestos a invertir, a dar dinero, y esa decisión se transformó en que su vida fue transformada. Pero lo interesante
es que lo que recibieron, solo Dios se lo podía dar. O sea, cada uno de ellos vivió un milagro. La mujer le dijo, esto es imposible, sin embargo Dios hizo que sea posible. Cuando el niño estaba muerto, el Señor lo resucita. Quiere decir que esa actitud del matrimonio de la mujer fue la que desató un milagro que cambió la existencia de toda esa familia. Esto abrió la puerta para que Dios haga algo, para que Dios le dé algo que nadie ni nada podía dárselo. Todo arranca, todo el milagro que nadie podía igualar, comenzó frente a la generosidad ante una necesidad. ¿Están de acuerdo? Ahora, cuando yo hablo de bendición, podríamos buscar en la Biblia poco para entendernos. Hay diferentes tipos de bendición. Una es la bendición inmediata. Caso la viuda. La viuda le dio de comer y a partir de ahí nunca más faltó ni harina ni aceite. Ya está, el milagro ocurrió al instante. Y podemos tal vez recordar cosas que Dios hizo en nuestra vida de manera inmediata. ¿Sí? O sea, hice esto porque Dios me lo pidió y a la vuelta de la esquina, sorpresa, Dios te sorprendió. Y eso puede ocurrir y ocurre, pero también vamos a encontrar que los milagros, Dios lo va a hacer en el largo plazo. Cuando yo soy fiel con Dios, cuando yo soy fiel, cuando respondo al pedido de Dios, cuando soy generoso, cuando Dios me dice que tengo que dar, puedo esperar que Él se encargue de mi vida. Fíjese lo que va a decir Deuteronomio 28, versículos 11 y 12. Él está hablando, si son fieles, dice el Señor, te mostrará su bondad, dándote muchos hijos, muchas crías de tus ganados, abundantes cosechas en la tierra, que a tus antepasados juró que te la daría. Y te abrirá su rico tesoro, que es el cielo, para darte a tu tierra la lluvia que necesite y hará prosperar todo tu trabajo. Quiere decir que cuando soy generoso, cuando soy fiel con Dios, puedo descansar, puedo confiar de que Dios se va a encargar, porque si nosotros somos fieles, Él va a ser fiel. Y vio que nosotros, no sé cómo le va a usted, cómo es su barrio, pero en términos generales hay una sensación de angustia, de incertidumbre, y la frase más usada, ¿cuál es? No hay plata. Hasta el otro día estaba en un mercado con mi nieta, Petaquita, que tiene 4 años, y le pregunto, le digo, ¿qué galletitas querés? Y me mira y dice, no hay plata. O sea, ya lo tiene incorporado. La predicación. Ahora, qué bueno es saber que si somos fieles podemos descansar en las promesas de Dios. Podemos vivir confiados. Nosotros los argentinos tenemos un máster en crisis. No necesitas haber vivido 100 años para conocer alguna crisis o varias crisis. ¿Cuántos dicen? Para arriba, para abajo, para el costado, de todas las marcas. Y en cada crisis, aquellos que somos fieles, podemos descansar que Dios no nos va a dejar varados. Él va a hacer lo que haya que hacer para que nosotros podamos vivir en paz y en suplida nuestras necesidades. Porque si somos fieles, porque si hacemos lo que Dios dice, Dios no va a dejar de cumplir lo que Él prometió.
Entonces, cuando surge la necesidad, cada uno de nosotros tenemos promesas de Dios, tenemos palabra de Dios y podemos caminar con paz en medio de la tormenta. Yo sé que todas las veces que vas a comprar algo y te dicen cuánto cuesta, se te sale ahí un signo de interrogación en la cara, ¿cómo puede ser? Pero la realidad es que aún en medio de las situaciones difíciles, aquellos que son hijos de Dios pueden habitar confiadamente. ¿Cuánto pueden decir amén? Amén. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y si nosotros somos fieles, Él va a ser fiel. Él va a decir, aunque nosotros a veces no somos fieles, Dios sigue siendo fiel. A pesar de nuestra infidelidad. Pero Dios no nos va a dejar a pata, no nos va a dejar fuera de juego. ¿Por qué? Porque Él dice que lo va a hacer. Pero Señor, esta noche queremos abrir nuestro corazón. Queremos llenarnos de fe en tu promesa. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Ministra, 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 Señor, a aquellos que están pasando por una situación crítica. Señor, la viuda de Sarepta, la viuda de Eliseo, estaban de última, ya estaban pero al borde del caos total. Sin embargo, vos interviniste. Padre querido, si estás pasando situaciones complejas en tu economía, si estás pasando situaciones que te preocupan, yo te pido que allí donde estás levantes tu mano. Quiero orar a Dios. Quiero orar a Dios. Padre, manifiéstate. Manifiéstate, Dios, en la grandeza de tu misericordia, en la fidelidad de tus promesas, Padre. Queremos ser personas que aprendemos a vivir en tu reino, a vivir en tus negocios, como dijo Jesús. Bendito Señor, suple Dios. Llena de tranquilidad, llena de fe, de que vos sos el Dios, vos sos el Señor que nos enseñaste a no estar ansiosos, a no afanarnos, a no perder la confianza, a no perder la paz. Padre, ministra Espíritu de Dios, ministra Espíritu de Dios, ministra Espíritu de Dios. Dios te bendiga y te guíe, te prospere. Amén.